WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Delvis Grisel y compañía. Les habla Leila Andreu, yo soy usualmente la productora y trabajo tras bastidores. Hoy estoy sustituyendo a Delvis en el programa y vamos a hablar nuevamente de un tema que hemos tocado a lo largo del tiempo desde que existe este programa con el Centro de Periodismo Investigativo, que, como ustedes recordarán, ha sido la institución que ha revelado muchas informaciones y reportajes investigativos que han hecho historia en Puerto Rico. Pero en el día de hoy vamos a hablar de algo que es la función usual de un medio informativo, de un medio periodístico, y los escollos que a veces se presentan para poder realizar y cumplir con el deber de informar a nuestro pueblo. Vamos a hablar de por qué nuevamente el Centro de Periodismo Investigativo tiene que volver al Tribunal de Primera Instancia para reclamar una información que es pública. Y nos referimos en esta ocasión a documentos e información que se le ha solicitado al Departamento de Recursos Naturales, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Salud, que no cumplen con las solicitudes que hacen los periodistas para el trabajo, para reportajes que están elaborando. Tenemos con nosotros en el programa hoy a Carla Minet, la directora ejecutiva del centro. Bienvenida nuevamente. Hola, muy buenos días, Leila. Gracias por la invitación. Y me acompañan dos periodistas del centro, Hermes Ayala y Rafael Díaz Torres. Bienvenidos. Saludos y muchas gracias por la invitación. Saludos, buenos días. Nosotros anteriormente en el programa hemos hablado del problema del acceso a la información. Hemos hablado de trabajos del centro en particular y hemos explicado, ¿verdad?, en otras ocasiones, pues que se confrontan problemas para obtener los datos que se necesitan para elaborar un reportaje investigativo. En este caso, vamos a entrar un poco más en detalles y darle a nuestra audiencia una perspectiva un poco más directa, teniendo el beneficio de los periodistas presentes que han estado trabajando esto, para entender un poco mejor lo que ha estado pasando y lo que continúa sucediendo en algunas agencias del gobierno bajo esta administración. Quiero comenzar con Carla Minet porque ella sabe muy bien las veces que ha tenido que ir el centro al tribunal y quisiera que me diera una perspectiva de si desde que existe el centro han podido adelantar algo en términos de que se cambie este problema, este modus operandi, por llamarlo así, que a veces ocurre con las administraciones de gobierno. Si todos esos pleitos que han llevado, que han sido muchos a lo largo de los años, para obtener información que finalmente termina en los tribunales ordenando que se le entregue, si eso ha rendido frutos, si ha habido algún logro en términos de desalentar esa mala práctica. Pues mira, son 28 las veces que hemos tenido que ir al tribunal a exigir documentos públicos, tanto a los tribunales de Puerto Rico como al Tribunal Federal, en los casos que llevamos contra la Junta de Control Fiscal. Y yo te diría que como resultado de esa gestión, en cierta forma se ha creado una conciencia pública sobre la importancia de tener acceso a documentos públicos e información que debe estar disponible para la ciudadanía. Algunos casos con algunas agencias sí ha facilitado el proceso de solicitud de información, pero podríamos decir que hay unas agencias críticas en las cuales ha empeorado esa dinámica, especialmente lo que es el Departamento de Salud, el Departamento de Educación. Han sido las agencias
con las que más hemos demandado, con las que más problemas hemos tenido. En el caso del Departamento de Salud, por ejemplo, hay el caso de las demandas contra el registro demográfico por la base de datos de causas de muerte en Puerto Rico. Hemos tenido que ir 4 veces al tribunal para pedir el mismo documento. Así es que evidentemente hay unas lecciones que no se aprenden porque se invierten recursos públicos, tiempo, etcétera, en negar acceso a un documento que tiene que estar disponible. Así es que me parece que tenemos como un resultado agridulce en ese sentido de sí unas agencias en donde se produce la información o a partir de la demanda más allá se genera un proceso de negociación para la entrega del documento inmediata. Pero hay otros casos en los que, como es el caso del Departamento de Salud, es muy difícil lograr aún yendo al tribunal que entreguen. Ahora mismo la última demanda que se radicó por por una historia de Rafael René, no, o sea, ya va más de una semana de haber emplazado y haber radicado la demanda y ni siquiera han dado un acuse de recibo, no hay ningún gesto proactivo para entregar lo que se está pidiendo. ¿Cambia en algo la dinámica? Porque sabemos que cada vez que hay un cambio de gobierno hay un poco de reinventar la rueda en las administraciones que hemos visto. Lamentablemente cambia el personal y cambia también la manera de responder. ¿Ustedes han visto eso es parte del problema o hay otros problemas de fondo mayores? Fíjate, en esta administración, en cambio, se ha dado una dinámica en que se han reciclado muchos de los funcionarios de relaciones públicas de la pasada administración, de las pasadas 2 administraciones, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. La realidad es que no existe un libro, no existen unas guías de cómo deben operar estas personas. Algunas de ellas son personal de confianza de los secretarios, otras no lo son contratistas. Y se dan unas dinámicas verdaderamente que a veces son muy difíciles de descifrar en términos de si hay una línea directa y cómo es que está esa línea operando desde la fortaleza hacia las agencias o si operan con completa independencia de criterio en cuanto a negar información o no. Hay de todo. Casos en los que sí, casos en los que no. Es muy difícil delinear una estrategia para lograr ser efectivos en las peticiones de información. El hecho de que haya contratistas que son en esencia empleados de agencias publicitarias, ¿facilita o empeora la comunicación? En mi experiencia la empeora, porque es un filtro adicional que se añade por encima del funcionario de la agencia, que siempre lo hay, sea o no efectivo o sea o no de la confianza del secretario. Así es que mi experiencia es que crea otro filtro por el cual tiene que entrar la información y a veces entonces no es efectiva. Son más pasos, en otras palabras, para poder llegar a donde van. Uh-huh. Para poner en perspectiva al público, los recursos que se han radicado en esta ocasión, uno que tiene que ver con el trabajo que realiza Hermes Ayala Guzmán, que es el periodista del Centro, es contra el Departamento de Recursos Naturales y la Oficina de Gerencia de Permiso para que entregue información sobre el proceso y los criterios para otorgar los permisos de corte y poda de árboles en Puerto Rico. Y en el otro caso, que es por un trabajo que está realizando el periodista Rafael Díaz Torres, presentan un mandamus contra el Departamento de Salud para solicitar información sobre la preparación de la agencia para la temporada de huracanes, que me pregunto yo, ha pasado la temporada de huracanes prácticamente acabando de pasar, uh-huh. Y nunca se entregó esa información. Se pidió en julio, en los primeros meses de la temporada, antes que empezara el periodo crítico, y todavía 6 meses van a pasar 6 meses, van a cumplirse pronto. En tu experiencia, ¿la nueva ley de transparencia del gobierno ha facilitado o ha empeorado esta gestión o incide
¿Cómo? No, en nuestra experiencia no ha habido un cambio significativo en la forma en que los periodistas piden información y las agencias la entregan. Esa ley tiene un aspecto positivo, que es que existe ahora un formulario mediante el cual cualquier ciudadano puede ir al tribunal sin necesidad de tener un abogado a pedir a exigir una información que ha pedido y no le han entregado. Pero más allá de ese trámite que antes no existía, la realidad es que la ley estableció un periodo de 10 días para que las agencias contesten las peticiones de información, que es un periodo que antes no existía. Y ahora lo que se ha convertido es en la norma, mediante la cual los relacionistas públicos en las agencias y los secretarios de agencia, así tengan el documento que uno pide o la información que uno pide de inmediato disponible, esperan el término para entonces contestar si la van a entregar, si no, porque, etcétera. O siquiera para dar un acuse de recibo a veces a la petición. Así es que en ese sentido ha sido detrimental al trabajo de los periodistas desde nuestra experiencia. Y pues la realidad es que nosotros abogamos porque se derogue sustancialmente o se elimine esa ley de transparencia. Vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre el trabajo que realizan los periodistas literalmente el trabajo que pasan los periodistas para conseguir información pública. Regresamos en unos minutos. Regresamos en la continuación del programa de Delvis Grisel y compañía, y hoy estamos hablando del trabajo periodístico que conlleva solicitar información a las agencias del gobierno y las dificultades en este caso que confrontan los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, que no es muy distinto a lo que confrontan otros medios. Lo que pasa es que obviamente el centro pues se especializa en trabajos de investigación y de muchas veces de mayor envergadura, para lo cual pues se requiere mucha más información que pues la cobertura cotidiana, ¿no?, de los eventos noticiosos del país. Quiero conversar ahora con los dos periodistas que han estado, cuyos trabajos motivaron esta solicitud a las agencias y que por la negativa a entregar la información, el Centro de Periodismo se vio obligado a recurrir al tribunal nuevamente para buscar su auxilio para que las agencias entregaran la información. Vamos por un lado con Hermes Ayala Guzmán, porque después de todo el tema del corte y poda de árboles es un asunto que también preocupa a los puertorriqueños todos los días. O sea, esto no ha dejado de ser un issue desde hace años. Cada vez que hay una construcción, cada vez que hay un desarrollo y hasta simplemente urbanizaciones o condominios privados, han habido protestas por el corte de árboles en áreas urbanas y en áreas también rurales donde se pretenden hacer grandes desarrollos. Así que primero explícale a nuestro público cuál fue la motivación, por qué tú estabas pidiéndole a Recursos Naturales estos documentos o esta información. Sí, esta investigación que para el reportaje que estamos haciendo con CPI, con el Instituto de Formación Periodística, comenzó a raíz de lo que consideramos que son las talas indiscriminadas en Cerro Gordo, en Bayamón, que sucedieron en 2020 y en 2019 luego del huracán María, y que se estaban subrayando como si fueran necesarias, y con la utilización de los fondos de recuperación. Ese es el famoso acuerdo que había entre DRD y DRNA,
realizar este tipo de trabajo. Pero ya cuando nos adentramos a verlo más a fondo, pues notamos que hay unas lagunas con respecto a los permisos y con respecto a esta dinámica de la tala y poda de árboles. Nosotros en específico le reclamamos a las agencias la entrega de cualquier documento que se utilizara para evaluar las solicitudes de permiso, tanto para corte y poda como para trasplante de árboles y pues para la mitigación. Y una relación de los permisos concedidos y las querellas recibidas desde el año 2005 en el caso del DRNA y desde el año 2010 en el caso de OCPE. Todo relacionado al corte, poda y trasplante de árboles. Y también copia de cualquier acuerdo colaborativo, incluyendo con municipios, para este tipo de actividades. Y una relación también de los empleados que ha tenido el DRNA desde el año fiscal 2005 y del gasto en nómina, entre otros documentos. También estamos mirando hacia el cuatrienio de 2008 a 2012, porque fue cuando se realizó la ley que consolidó todos los permisos, que derogó el reglamento 25, que era una herramienta que tenía el DRNA para lidiar con poda y tala de árboles. Y pues en ese sentido estuvimos desde abril pidiendo esa información y ha sido bien difícil. Prácticamente todo el año esperando por esa información. Específicamente en el caso del DRNA. Porque con OCPE pudieron obtener algo de información. OCPE ha sido más ha cooperado. Por ejemplo, nos dio una entrevista con el secretario, pero aún así pues todavía faltan documentos que estamos también solicitando. Para mí una de las particularidades de lo que está sucediendo es que a mí como periodista me pone a pensar si es que no hay la intención de dar la información o que simplemente dentro de la misma agencia la cuestión está, y no sé si el adjetivo está mal, pero tan preocupante que ni siquiera la hay. Por ejemplo, tenemos unos documentos de lo que sucedió en Loíza, que fueron miles de árboles que tumbaron, que prácticamente deforestaron una zona. Hay querellas en el cuerpo de en el cuerpo de vigilantes y hay permisos que ni siquiera eran legales, que ni siquiera existían. Pues no habían permiso, entonces. Ahí es que vamos. Esa es parte del problema. Esa es parte del problema. Okay. Porque se habían emitido unos permisos, pero supuestamente estaban erróneamente en cuanto a la ubicación, luego no se habían aprobado, siguen apareciendo documentos por tal o cual lado, que uno pues como investigador busca y encuentra, pero no responden cuando se le pide una respuesta oficial. Déjame preguntarte una cosa, porque yo sé que cuando un periodista pide a una agencia algo, a veces hay una respuesta en términos de decirte eso existe, no existe, se tiene que recopilar. En esas gestiones que tú has hecho, ¿te han dicho si es que no los tienen o es que es un problema recopilarlo y necesitan tiempo para hacerlo? Pues hay varias formas. A veces dicen, pues te los estoy buscando, o ya me estoy moviendo hacia eso. Hay ocasiones que llegan a decir, eso ya está legal, estoy esperando por eso. Y entonces pues ahí tú ves como es la papa caliente, ¿no? Se la van pasando. O simplemente pues será que uno molesta tanto que no le responde. Yo tengo que hacer aquí un paréntesis para clarificar por si acaso, por aquella gente que pueda recordar que yo trabajé en el Departamento de Recursos Naturales hace años y conozco
esos procedimientos, porque precisamente trabajé dirigiendo el área de comunicaciones y realmente lo que tú describes no me sorprende, pero por otro lado me llama mucho la atención que haya una dilación como esa, porque esos documentos cualquier ciudadano los puede pedir, inclusive le pueden ofrecer verlos en la oficina, expedientes. O sea, no te han dicho si es que qué razón puede haber para que ciertos documentos que por definición son públicos no puedan estar disponibles. Como tal, no me lo han dicho así. Yo lo que infiero es que la propia burocracia del departamento es bastante, no sé cuál sería el adjetivo, frondosa. Sí, pero desde abril a diciembre no es sí, razonable. Las cosas que hemos encontrado han sido más de, por ejemplo, informes de transición, vistas públicas de la Cámara. De ahí es que yo he podido en inicio encontrar cuántos empleados tenía tal o cual departamento. Que eso está en los informes del presupuesto, por cierto. Ajá, exacto. Eso es información pública. Especialmente después de la Ley 7, cuando hubo una reducción de personal en todo el gobierno. Y déjame preguntarle aquí a Rafael Díaz Torres, que hace lo mismo, pero con el Departamento de Salud, y quiero que me explique si tu experiencia es similar a la que está relatando Hermes. Bueno, en el caso mío la experiencia yo creo que es peor, en el sentido de que a Hermes en algunas ocasiones al menos le han respondido, esto se está revisando, aunque sean respuestas para salir de la para ganar tiempo. Para ganar tiempo. Diplomáticas. Pero en mi caso, de julio al presente, la cantidad de respuestas ha sido 0. Yo he enviado varios correos electrónicos al Departamento de Salud, a sus oficiales de prensa. Desde julio recuerdo que una solicitud inicial era para pedir una entrevista con el doctor Carlos Mellado, precisamente para conversar sobre cómo se ha actualizado el plan de manejo de emergencia de la agencia, precisamente para evitar que ocurra lo que sucedió hace poco más de 4 años, luego del huracán María. Esas solicitudes de entrevista con unas preguntas puntuales nunca fueron atendidas. Luego en septiembre envié una serie de correos electrónicos solicitando unos documentos que realmente uno pensaría que están disponibles, porque son documentos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de personas. Por ejemplo, el protocolo para proveer al público información epidemiológica actualizada, números de emergencia para pacientes con condiciones crónicas. Sí, el Departamento de Salud tiene unos números de emergencia generales, pero para pacientes con condiciones crónicas esa información está inexistente. También, ¿qué salas de emergencia en Puerto Rico tienen sillas para pacientes de diálisis y con otras condiciones renales? Porque una de las poblaciones que más sufrió y que más necesidades tuvo o que estuvo privada de servicios fue la población que recibe tratamiento de diálisis en Puerto Rico. Me refiero a las semanas y meses posteriores al huracán María. Recuerdo muy bien esa situación, pero vamos a hacer en este momento una pausa y vamos a continuar con ese relato cuando regresemos. Regresamos en Delvis Grisel y compañía. Hoy estamos hablando sobre la búsqueda de información pública cuando los periodistas están haciendo sus investigaciones y hemos traído con nosotros a 2 periodistas del Centro de Periodismo Investigativo, Hermes Ayala Guzmán y Rafael Díaz Torres, para que conozcan un poco más en detalle pues las dificultades que se han confrontado, que no son
única, ¿verdad? Porque este lamentablemente es un problema que le pasa a muchos periodistas, pero sobre todo nos preocupa porque también esto no es un derecho de los periodistas, es un derecho de cualquier ciudadano, de cualquier comunidad, de buscar información, gestionar documentos y recibir una respuesta de las agencias. Estábamos antes de la pausa escuchando a Rafael Díaz hablando de su experiencia con el Departamento de Salud. Cuando María, todos entre los grandes sufrimientos que tuvimos cuando el desastre, uno de ellos fue la falta de acceso a tratamientos médicos de urgencia por la falta de energía eléctrica. Y el caso que tú mencionas de los pacientes de diálisis fue dramático, porque ahí hubo muerte. ¿Cuál ha sido la respuesta del Departamento de Salud a la información que tú solicitaste de detalles sobre esos planes de emergencia? No ha habido una comunicación verbal, telefónica. Mencionaste que enviaste correos electrónicos, pero ha habido ¿en algún momento has hablado con alguien que te diga por qué no han dado esa información? No, como indiqué, desde julio he estado enviando correos electrónicos. En una ocasión incluso le envié un mensaje de texto a una de las oficiales de prensa preguntando por el estatus de mis solicitudes, tanto de la entrevista al doctor Carlos Mellado como los documentos. Y su respuesta por mensaje de texto se limitó a decir, tu petición fue referida a esta otra persona, es decir, a otra oficial de prensa del Departamento de Salud. Pero no ha habido ninguna respuesta diciendo, sí, estamos trabajando con tu petición, estamos buscando los documentos. Eso en ningún momento. Y como ya hemos dicho, desde julio están estas peticiones, así que estamos... Y eso es desde que está el actual secretario, ¿verdad? Porque anteriormente sabemos que hubo otro secretario y además el cambio de gobierno. Claro, totalmente ha sido al doctor Carlos Mellado. Ante la negativa de primero dar los documentos y concedernos una entrevista, a finales del pasado verano aproveché que el doctor Carlos Mellado compareció a una conferencia de prensa junto al gobernador Pierluisi, y cuando terminó la conferencia de prensa pues lo abordé para comentarle que estoy solicitando una entrevista y le hice algunas preguntas dentro de los pocos minutos que tuve, ya que habían otros integrantes de la prensa, y le pregunté ¿dónde están estos planes de emergencia? Como por ejemplo, otro de los documentos que estamos solicitando, ¿cómo se va a trabajar la transportación a pacientes con condiciones especiales cuando venga un huracán o haya un terremoto que, por ejemplo, se pierda el servicio eléctrico? ¿Cómo se van a transportar estas personas para garantizar que la destrucción de una carretera, el colapso de un puente o que el hospital de su municipio no esté en funciones, cómo se garantiza que esta persona tenga acceso a los servicios de salud? Y la respuesta de Mellado es que eso le corresponde a los municipios, que realmente su agencia, según él, está constantemente en comunicación con los alcaldes para saber cómo van a manejar estas emergencias, porque según Mellado es el alcalde, es la alcaldesa, la persona que tiene conocimiento de dónde viven las personas encamadas, dónde viven las personas que son pacientes renales. Pero esa fue una respuesta que me dio a la ligera. Cuando él me da esa respuesta, ahí fue que yo volví a escribir e insistí de que quería saber estos documentos, porque si él decía que había una comunicación, que había unas estrategias trazadas con los municipios, pues yo quería tener esa evidencia, porque realmente, y como mencionaste, esto no es un derecho como tal o meramente de los periodistas, esto es un acceso a la información que sí, que los periodistas queremos estudiarla, divulgarla, pero es para beneficio de la población, porque tener esta información en situaciones, en eventos de emergencia como huracanes, como terremotos, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas, y no queremos, y afortunadamente en el 2020 no tuvimos un ciclón de mayor impacto en Puerto Rico, pero sabemos que en cualquier año sí, puede volver a ocurrir, y lo que queremos evitar es que se den nuevamente esas muertes, esa cantidad tan alta de muertes que tuvimos en el 2017, que ciertamente fueron asociadas a la falta de acceso, a la falta de servicios esenciales luego del huracán María.
es preocupante, tratándose, ¿verdad?, del asunto de la salud pública, que no haya, ¿verdad? Esos son documentos estándares, por llamarlo de una manera, o sea, usuales. Cada agencia tiene que tener preparado un plan de emergencia que se somete, que se aprueba a nivel central, y que tiene que contemplar una serie de cosas, y particularmente para las poblaciones más vulnerables del país. Y después de la experiencia que hemos tenido con María y con los terremotos, uno esperaría que esto esté, que haya un proceso. Quizás podía reconocerse que no lo hubiera antes, pero que lo estén elaborando o lo estén actualizando. Pero en el pasado histórico de Puerto Rico, eso existía. Así que llama mucho la atención que esto no se dé. Explíqueme ustedes dos, que son reporteros que llevan ya tiempo trabajando todas estas cosas. Lo que ustedes están solicitando quizás es más evidente en el caso de la solicitud a salud, pero para estar claro, no están solicitando información confidencial, privada, de pacientes o de ciudadanos con información, digamos, contributiva, o información personal de empleados de agencias del gobierno. No, de hecho, la solicitud que le hacemos al Departamento de Salud, que obviamente terminó en esta demanda, está bien claro que se solicitan estos documentos, pero sin la información personal de pacientes. Aquí realmente no nos interesa saber dónde vive la persona, quién tiene determinada condición de salud, sino garantizar que esa información esté disponible, que la gente, ante la ausencia del servicio eléctrico luego de un evento natural de envergadura, pueda saber qué hacer y tenga la certeza de que esos servicios estarán disponibles. Y en tu caso, en mi caso es una cuestión más de protocolos y de cosas ya que deben estar archivadas. Sí. Que pues ahí pues me parece un poco... Que ahí no hay nada confidencial. Hasta ahora que yo sepa, no sé. Y que sepamos, los árboles no tienen derecho a la privacidad. Sí, el único árbol que podía quejarse así era el de Titichagua. Y ya no está. Y del trabajo que ustedes han realizado, ¿cómo compara estos escollos que se han encontrado ahora? ¿Esto es peor, mejor o esto es más de lo mismo? Bueno, en mi caso particular, yo estoy en el Centro de Periodismo Investigativo desde junio de 2019 y esta es la segunda demanda en la cual yo participo. La primera fue hace más de un año a la Autoridad de Carreteras. En aquella ocasión yo estaba investigando el tema de los puentes, aquellos puentes que básicamente 3 años después del huracán María todavía operaban con fallas, estaban en un estado crítico de socavación, o simplemente eran puentes que no se sabía cuándo se iban a reinaugurar o cuándo iban a inaugurarse sus reemplazos. Entonces le pedíamos a la Autoridad de Carreteras información de los puentes socavados, para que la gente tuviera una certeza de por dónde estaba transitando y cuál era la condición de ese puente. Y eso es información pública, incluso información que divulga la misma agencia federal, Federal Highway, y negaba la información. En aquella ocasión planteaban que nosotros no éramos ingenieros para estar viendo esos documentos, pero ganamos la demanda porque eran documentos públicos y realmente hay unas similitudes entre esa demanda de los puentes y la que se hace actualmente a salud, porque en ambas ocasiones se trata de seguridad, de que la gente... De seguridad pública. De seguridad pública. Así que realmente se ganó aquella demanda, porque se supone que no haya nada que esconder, y esperamos que en esta ocasión, ¿verdad?, podamos también obtener esos documentos. Y el Departamento de Transportación Federal tiene un inventario de todos los puentes de Estados Unidos.
que no son pocos, y los que están en malas condiciones. O sea, eso es de conocimiento de los medios y de la gente localmente donde están estos puentes. Y tú, Hermes, ¿esto lo has confrontado anteriormente? ¿Cómo compara? Pues a menor escala, cuando estuve en Noticel, en Diálogo y en Metro, con el CPI yo estuve en el 2014 haciendo otro reportaje. Esta es la primera vez que me pasa así. En televisión recientemente tuvimos un pulseo también con seguridad pública, pero así de esta forma que me haya tocado pues estar tanto tiempo encima de una agencia para intentar que me dé información, pues esta es la primera vez. En tu así, caso. Así sí, de dramático. ha habido otros escollos. Uno lo que hace es que trata de conseguir la información entonces por otros lados, como te dije, lo de las vistas, como sí, en la legislatura. Te dije, de momento te encuentras una persona y pues ahí más o menos lo puedes atajar, pero así a este nivel, pues sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a recapitular entonces qué es lo que espera el centro poder lograr. Regresamos en unos minutos. Estamos de vuelta en Delvis Grisel y compañía, y hoy en este último segmento quiero preguntarle a Carla Minet, que es la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, ¿qué espera lograr el centro? ¿Va a seguir demandando cada vez que necesita la información o hay otra estrategia que estén contemplando para obtener la información que necesitan para poder realizar sus reportajes? Digo, por lo menos en el caso de información del gobierno. Sí. No le he preguntado sobre información de empresas privadas. De empresas privadas, que eso es otro tema. Sí, eso es otro programa completito. Ahora mismo esperamos tener éxito en estas demandas. Nosotros tenemos un comité, el centro tiene un comité de litigios compuesto por abogados de nuestra junta de directores, personas con larga trayectoria en el tema de acceso a la información, que evalúan antes de que el centro radique cualquier pleito. Así es que cuando vamos al tribunal es porque tenemos la certeza de que nuestro reclamo es válido y va a prosperar. Hasta ahora, de los 28 casos que hemos llevado, solamente uno lo hemos perdido, y todos los demás casos hemos obtenido la información que solicitamos a la larga o a la corta. Hay casos en los que llevamos 4 años, como los casos contra la Junta de Control Fiscal y contra el gobierno de Puerto Rico también, pidiendo información sobre la Junta. Y bueno, esos casos son extraordinarios, pero la mayoría de los casos en un periodo de unos meses generalmente se atienden, se resuelven. Hay unos que toman más, por ejemplo, hay uno de la policía que tenemos vigente, de Cristina del Marquiles, que nos ha tomado casi 5 meses que la policía logre entregar. Todavía están en un periodo de gracia para entregar los últimos documentos que se pidieron, pero han estado produciendo durante estos 5 meses lentamente lo que se pidió. Así es que esperamos en estos casos que se entregue la información lo antes posible. Y en cuanto al futuro, pues sí, a la misma vez que mantenemos nuestra presión yendo a los tribunales, pues sí trabajamos en otras estrategias. Ahora mismo en la legislatura se está dando una conversación sobre la posibilidad de enmendar o sustituir la ley de transparencia que está vigente. Es una conversación en la que hemos estado participando y aportando nuestras sugerencias y las formas en que entendemos que mejor podría funcionar una ley de transparencia real. A ver si por esa vía mejora, ¿verdad?, el tema del acceso. Pero la realidad es que ninguna ley tampoco va a venir a cambiar la cultura de la manera en que las agencias manejan las peticiones de información y la forma en que dosifican qué información dan y cuál no.
Sí, porque también puede existir la ley, pero hace falta voluntad. Sí, o sea, hay unos elementos de discreción y de cómo está cómo es la cultura de las oficinas de comunicaciones de las agencias cuando reciben una petición de información y cómo manejan su relación con la prensa, que es muy difícil también regular, por otra parte. Así es que hay un elemento aquí de política pública, más allá de ley, que el gobernador, ¿verdad?, tiene una responsabilidad de implantar, ¿verdad?, una cultura real de apertura, de transparencia y de entrega de información pública y de publicación proactiva, que es una de las cosas que incluye la ley vigente y que no se está cumpliendo, ¿verdad? Se obliga a las agencias a que una serie de documentos que son de producción continua estén disponibles en las páginas web, y eso no está pasando. Es el caso con muchas estadísticas de la policía, salud, educación, por ahí. Que no hay razón, porque todo esto se viene trabajando desde hace muchos años en el gobierno, en distintas administraciones, y también con eso trata la otra ley de datos abiertos, que a estas alturas, con el desarrollo tecnológico que existe, que Puerto Rico lo tiene, no hay necesidad de muchas de estas cosas permanecer en un papel archivado en sabe Dios dónde, porque pueden, como parte de su operación normal, siempre publicarlo y siempre tenerlo disponible. Sí. Una de las cosas que a nosotros no en cierta forma se hace evidente cuando hacemos este tipo de peticiones de información es que si la agencia no tiene la información digitalizada y disponible de forma fácil y manipulable para poder hacer análisis de datos y tomar decisiones, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué se recopila la información? Y cuando pedimos información y nos dicen que no la tienen recopilada o que no la tienen disponible o que la tienen en un PDF y no en un Excel, pues son cosas que nos hacen preguntarnos cómo los jefes de agencia toman decisiones todos los días. Que eso es lo que también quería mencionar, que eso devela otros problemas institucionales sobre la propia operación dentro de las agencias. Y que yo creo que al fin y al cabo, pues, ahí también radica la importancia de este tipo de recursos. Sí. De tratar de llevarlo más. Claro, está la petición y la necesidad de tener la información, pero también es como poner en un microscopio cómo es que operan las agencias y el problema institucional que hay, que sabemos que está bajo el radar todo el tiempo, pero sabemos los que nos movemos en los medios que los problemas operacionales institucionales de las agencias son de años. Sí, y el servicio público tiene sus procedimientos y normas para esto mismo, para facilitar la elaboración de política pública, para facilitar que fluya la información dentro del gobierno, y en ese sentido no es distinto a la información que se le vaya a proveer a un ciudadano o a un periodista, porque todo eso es parte de lo mismo, es parte de la función del Estado inclusive. Pero es cierto lo que tú señalas, estamos es una radiografía de las operaciones de la administración pública, y es preocupante. Sí. Porque ahora en la pandemia se vio muy claramente, por ejemplo, cómo se tomaban decisiones sobre qué énfasis o qué esfuerzos se hacían para vacunar a las personas en las áreas rurales o personas encamadas o personas de ciertas edades o con problemas de transportación, si no se estaba mirando la información de quiénes se estaban vacunando. Una cosa es tú decir un número, una cifra global de se vacunaron 200,000, y otra cosa es saber quiénes son y dónde están. ¿Dónde? Exacto. Y qué áreas están desprotegidas o que no se están atendiendo. Exacto. Y no así puedes hacer una estrategia así. Así pasó, por ejemplo, que descubrimos que en los residenciales menos del 5% de las personas se habían vacunado, y no había un esfuerzo dirigido a aumentar ese porcentaje en esos lugares en particular. Así que es el tipo de cosas que te deja ver
que hay problemas más profundos sobre cómo se toman las decisiones. Definitivamente. Y hay ejemplos en otros países que han tenido éxito y tienen un modo de operar para llevar pues lo que sea a los arrabales, a las comunidades más distantes. Recuerdo yo hace años en Brasil, bajo otra administración, obviamente no esta, que ha sido un desastre, bajo otra presidencia, que iban casa por casa haciendo censo y tenían una mejor, y estamos hablando de que el arrabal en Brasil es un mundo enorme. Uh-huh. Y podían identificar necesidades de alfabetización, claro, de vacunación, de misiones de Lula, ¿no? Exacto, de fumigación por el dengue, todo ese tipo de cosas que en Puerto Rico se hizo en el pasado, uh-huh, sí, porque nosotros tenemos esa experiencia. No sé qué ha pasado, que la hemos perdido. Digo, yo sé lo que ha pasado, pero retóricamente, lo digo retóricamente, ¿no? Pero esa historia nosotros la tenemos, sí, y no tiene por qué perderse. Y entonces ustedes, Hermes y Rafael, ¿qué sugieren? ¿Que ustedes detienen la publicación de su reportaje porque no le dan la información? ¿O qué hacen? Digo porque también el público se queda sin una información, ¿verdad? A mí me sucedió que en cuanto a mi reportaje empezó dirigido de una manera, y al confrontarme con este problema de la carencia de estadísticas más allá de lo que podía encontrar en las vistas y eso, me sucede que mientras más voy buscando yo por mi parte, pues más voy encontrando otras cosas que tienen que ver con la investigación, pero que me han hecho pasar revista sobre por qué estamos así. Entonces yo ahora mismo lo tengo dividido en 3 partes, Carla lo sabe. Una es, como le gusta decir a la juventud, los orígenes, the origins, ajá, of el plegoste, como yo le llamo, y cómo es que la cosa cambia con respecto al RNA y OGP. Yo estoy yendo al nacimiento del asunto, al origen, y entonces de ahí pasamos ya a las masacres de tala y poda de los árboles, y entonces pues ya hay otras problemáticas que estamos mirando como una tercera parte, pero Carla es la que se puede Bueno, decir. que pasa también que a veces cuando uno pide información y no se la quieren dar, lo que hace es generar más sospechas sobre por qué no está disponible, y sobre cuán importante es conocerla. Así es que eso un poco nos pasa mucho. Nosotros tratamos de aguantar la publicación lo más posible mientras no se produzcan los datos que queremos. Hay ocasiones en que hay información, por ejemplo, cuando son generalmente temas de salud, yo diría que es el tema más crítico, donde hay que salir con lo que haya, y decir que se hizo la demanda y que está en proceso, pero si ya hay unos hallazgos fuertes hay que salir. Así que depende caso a caso. Bueno, sí, de para hecho, concluir, y similar a lo que planteó Hermes, me recuerda el caso de la demanda a la Autoridad de Carreteras con los puentes. Cuando no nos daban la información, sí llegamos a sacar algunas historias, como por ejemplo una que se tituló A lo adivino, el manejo de los puentes de Puerto Rico, básicamente para presentar información de que no hay una política de mantenimiento. Hicimos también varias crónicas sobre inauguración de puentes que habían sido destruidos con el huracán María, pero cuando finalmente recibimos la información tras la demanda a la Autoridad de Carreteras, nos dimos cuenta que la mayoría de los puentes que se afectaron o se destruyeron con el huracán María ya tenían unos serios problemas de socavación y de falta de mantenimiento. Así que
pero descubrieron eso y se supo por la gestión que el Centro de Periodismo Investigativo hizo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les agradezco el tiempo y la paciencia para explicar esto, porque es importante para que el público también entienda. Pero eso será todo por hoy y nos veremos en la próxima ocasión. Buen día. Buen día.